Muy buenos días a todos los invitados y asistentes al tercer capítulo de la segunda temporada de los conversatorios Caja de Resonancia, organizado por la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, ASOCAJAS. ¿Se encuentra en mal estado nuestra democracia? ¿Es este el régimen político ideal? ¿De qué manera el COVID-19 impacta el ejercicio democrático? Estas y otras preguntas serán abordadas en este tercer conversatorio Democracia. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter y LinkedIn como @asocajas y en Instagram pueden seguirnos como @asocajas_oficial. Y también pueden unirse a esta conversación a través del hashtag Conversatorio Caja de Resonancia. ¿La democracia está en riesgo? ¿Deberían replantearse aspectos para garantizar el ejercicio democrático? ¿El pluripartidismo pone en riesgo la democracia? Los jóvenes que han liderado las manifestaciones sociales se movilizarán en 2022 a las urnas como una nueva forma de hacerse escuchar. En medio de un escenario de estallido social y a puertas de una nueva jornada electoral para escoger al primer mandatario y a los representantes del Congreso de la República, es primordial promover un pensamiento reflexivo sobre la democracia, así como difundir una forma crítica sobre el ejercicio y las responsabilidades que cada ciudadano tiene en la construcción del país. Hablemos sobre democracia. Óscar Hernández es maestro en música con énfasis en administración cultural, magíster en estudios culturales y doctor en ciencias sociales y humanas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Fue coordinador del programa infantil y juvenil de artes y director del departamento de música en la misma institución. Hace parte de la Mesa Nacional de Artes, Arquitectura y Diseño de Colciencias. Estuvo a cargo de la Secretaría Técnica del Foco de Industrias Creativas y Culturales de la Misión de Sabios. Fue coordinador general de los Foros Javerianos sobre la coyuntura y el futuro de Colombia. Y desde agosto del 2021 es director del Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar, de la Pontificia Universidad Javeriana. Pedro Viveros realizó sus estudios de posgrado en Políticas Públicas en la Universidad Laval de Quebec. Es candidato de magíster de Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Se desempeña como analista político de Blue Radio y Caracol TV. Asimismo, es columnista del Espectador y El Heraldo. Está casado con Alexandra y es papá de Mateo y Federico. Jorge Alejandro Gómez es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Administrativo de la UPB, con un diplomado en Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual. Ingresó a Confenalco Antioquia desde el 97, donde comenzó como abogado de servicios jurídicos. Posteriormente fue abogado de la Secretaría General, jefe del Departamento de Gestión Jurídico y secretario general de la organización. Desde el 2018 fue nombrado por el Consejo Directivo de la Caja como director administrativo. Hace parte de las juntas directivas de ASOCAJAS, Parque Explora, Asopagos, Fundación Progericó y es miembro activo del Comité Universidad de Empresa Estado. Muy buenas tardes a todos quienes nos ven por este canal, en este tercer conversatorio de ASOCAJAS, en el que abordaremos un tema amplio, el de la democracia. Y paso también a saludar rápidamente nuevamente a quienes nos acompañan hoy en este panel. Al doctor Óscar Hernández, director del Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, también al doctor Pedro Viveros, analista político, comentarista, panelista de Caracol Televisión, de Noticias Caracol y también de Blue Radio. Y por supuesto, al doctor Jorge Alejandro Gómez, director administrativo de Confenalco Antioquia. Entonces vamos a dar inicio hoy a este conversatorio abordando, como les contaba, el tema de la democracia. Y quizás vale la pena empezar viendo esos cambios que el COVID-19 ha
hecho, ha traído a varios países de la región en cuanto a las formas de ejercer la democracia, en este caso el voto, y también pues preguntarles a ustedes, a los panelistas, cómo podría impulsar todo el tema del COVID, de la virtualidad, un cambio en las formas de votación. Ustedes saben que hoy hay múltiples alternativas en varios lugares del mundo. El voto por correo, por ejemplo, como se hace en Estados Unidos, y también en el caso de Colombia, pues un proyecto que ya han dado para dentro de algún tiempo poder ejercer el voto electrónico. Quería preguntarles cómo ven a Colombia frente a estos avances y qué tanto está preparado el país y por supuesto los votantes para ejercerlo. Y quería pues empezar conociendo la opinión del doctor Hernández, director del Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana. Buenas tardes, doctor Hernández, y adelante. Gracias, Juan. Buenas tardes. Muchas gracias a Adriana Guillén, la presidenta ejecutiva de la asociación, por esta invitación y a todas las personas que nos acompañan. Sobre esa posibilidad de utilizar las herramientas que se han popularizado en medio de la pandemia, yo creo que hay otras discusiones más urgentes. Puede ser una opción interesante, pero hay que analizarlo muy detalladamente, ver la relación costo-beneficio y abordar primero cuáles son las preguntas que se deben contestar primero en relación con lo que realmente amenaza la democracia en el país. Yo creo que esto es una cuestión de mecánica, de trámite, que obedece a criterios técnicos y que si el análisis técnico arroja unos buenos resultados se puede tomar una decisión, pero creo que hay discusiones mucho más importantes y mucho más urgentes que tienen que ver en parte con la pandemia, pero que vienen de mucho antes y que tienen que ver con las amenazas más reales y más permanentes a la democracia en Colombia. Doctor Viveros, ¿usted qué piensa al respecto de estas nuevas formas de ejercer la democracia, del voto, lo que estamos hablando del voto electrónico y quizá cómo experiencias de otros países nos pudieran ayudar en ese camino? Ahora sí ya tengo audio. Sí. Buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias a Socajas por la invitación a este conversatorio. Yo voy a comenzar por decir lo siguiente. La democracia comenzó siendo representativa, luego pasó a ser, digamos, participativa en unos enfoques muy interesantes donde se involucraba a todos los ciudadanos no solamente a ejercer el voto y delegarlo en unas personas que lo representaban, sino a participar activamente. Luego, a mí me da la impresión que cualquier transformación que haya en materia de participación es importante, pero lo más valioso para mí es que no se quede solamente, Juan, en el voto o en la participación, sino también que controlen a las personas que son gobernantes o que quieren aspirar a serlo. Porque en muchos casos lo que ocurre, sobre todo en la democracia nuestra, que es una democracia joven, y hay mucha gente que piensa que nosotros somos un país ya anciano en materia de democracia. Yo creo que somos un país joven y que nos merecemos también ir madurando poco a poco para poder llegar a un momento a una madurez sólida en materia de democracia. Luego, si eso es así, lo que tenemos es que entregarle al ciudadano mucha información, mucha transparencia, Juan, porque es que a mí me parece que en Colombia hay muchas decisiones que se toman y que no recurren al proceso transparente para que el ciudadano se informe, vote bien, valore bien y sobre todo, o por lo menos es mi opinión, critique muy bien la sociedad. Yo recuerdo una frase de Franklin Delano Roosevelt que decía: ya me convencieron, ahora presionenme para tomar la decisión. Eso es lo que debería ser un país con una democracia sólida, Juan. Doctor Gómez, ¿y cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias, Juan. Un saludo para ti. También, pues, dando los agradecimientos a Socajas, a nuestra presidenta ejecutiva, la doctora Adriana Guillén, y a mis compañeros aquí de este conversatorio tan interesante. Muy en la línea de Oscar y de Pedro, también considero que si hablamos de el voto electrónico, el voto por correo, pues estamos simplemente hablando de un mecanismo para ejercer ese derecho al voto, pero aquí la pregunta que tenemos que
hacernos realmente es cuál es la situación democrática que está viviendo nuestro país, y sin duda alguna, pues digamos que producto de esta inconformidad que se ha presentado en Latinoamérica, en muchas partes del mundo, y también pues Colombia no es ajeno, es que debemos hacernos una pregunta: ¿qué hemos hecho bien, pero también qué hemos hecho mal? Sin duda alguna, pues ese voto electrónico y ese correo en tema de pandemia, pues ayudaron, obviamente con ese buen cuidado, esas buenas medidas sanitarias de bioseguridad para esas aglomeraciones en esos países que han utilizado esas nuevas formas. Y considero pues que para Colombia, tengo mis dudas sobre el voto por correo, pero el voto electrónico, sin duda alguna, pues es una forma válida para ejercer ese derecho. Y estoy seguro pues que la virtualidad que llegó a nuestro país para transformarnos también, para renovarnos como instituciones, pero también desde el punto de vista personal y como sociedad, pues llega para quedarse, y debemos aprovechar, pues obviamente estas... Creo que cerró el micrófono, doctor Gómez. Perdón, pero Ahora que no sí. debemos quedarnos simplemente en estas formas, sino hacernos esas preguntas a que nos invita Oscar, que consideramos nosotros que son importantes, ¿cierto? Y qué tan preparados estamos como sociedad para esto. Estas formas se convierten en un habilitador, o por el contrario, se pueden convertir en una limitante, pero sobre todo, mirar cuál es ese nivel de conciencia y de madurez que tiene nuestra democracia y sobre todo nuestra población, donde en algunos casos incluso vemos que hay una serie de dificultades para ejercer ese derecho democrático de elegir, sobre todo por muchas presiones de muchos factores que hay, como la violencia, por ejemplo, y son temas que tenemos que tener muy claros antes de simplemente hablar de los mecanismos que son válidos o no para ejercer ese derecho. Doctor Pedro, quería preguntarle lo siguiente. Como sabemos y como ha ocurrido en el resto de naciones de América Latina, en fin, de otros lugares, hemos recorrido un camino largo para poder llegar a una democracia. Eso implica la creación de nuevos partidos. Quería preguntarle si en esa percepción que usted cree existe en la calle, por ejemplo, la gente se siente lo suficientemente representada por esos partidos, o necesitamos nuevos movimientos, o necesitamos cambios que ayuden de alguna manera a que se garantice que exista una democracia real. Juan, la democracia está en crisis no por el modelo. El modelo y el sistema democrático creo yo que está más vigente que nunca. Lo que creo que está en crisis son precisamente los actores que han sido protagonistas, sobre todo en Colombia, de esa democracia. Yo le voy a poner un ejemplo que leía esta mañana en una columna del ex procurador Fernando Carrillo, que escribió en el periódico El Tiempo, y decía que el 64% de los colombianos, según una encuesta de Cifras y Conceptos, no tiene partido. Juan, pero ¿sabe a mí qué más me asombró? Y voy a ponerlo de manera coloquial. La percepción que tienen del Partido Liberal y del Partido Colombiano. Del Partido Liberal tienen 4% se declaran de ese partido y el 2% se declara del Partido Conservador. Imagínese usted que hace 30 años, cuando se reformó la Constitución Política de Colombia, en la Asamblea Nacional Constituyente las mayorías eran el Partido Liberal, el Partido Conservador y el M19. Se abrió esa puerta y de 30 años para acá, la debilidad la han tenido los partidos tradicionales en Colombia. Entonces la gente lo que está haciendo un llamado, Juan, no es a acabar con la democracia, porque esos fenómenos que hoy están surgiendo, léase Gustavo Petro, léase Alejandro Gaviria, Fajardo, o los 32 candidatos que se están inscribiendo por firmas, no por partidos, están mandando un mensaje diciendo a la sociedad: creemos en el sistema democrático porque queremos votar por nuestros electores, queremos presionarlos y queremos controlarlos,
pero no nos gustan los partidos. Y ahí es el mensaje que tienen que recibir los partidos tradicionales, también los movimientos que comienzan a surgir, porque esos movimientos también más adelante van a ser maduros. Y esos movimientos también seguramente les va a llegar un momento añejo donde van a tener que reformarse o reconectarse con una sociedad que está pidiendo unos cambios diferentes. Entonces yo resumo mi intervención para decirle, yo creo que el sistema democrático está vigente, lo que quieren cambiar son los actores. Y uno de los actores principales son los partidos políticos, que no hay que acabarlos, hay que fortalecerlos, porque esta sociedad no puede ser, Juan, en algún momento puede venir, como decía un profesor mío, puede venir una tormenta, un huracán o un tsunami. Y las sociedades tienen que estar sólidas para defenderse de un huracán, de una tormenta, yo no sé si de un tsunami, pero sí tenemos que tener una sociedad que pueda frenar un huracán, un tsunami. Y yo creo que en materia institucional de partidos políticos en Colombia hoy no somos una sociedad que estemos listas a detener una tormenta, un huracán y mucho menos un tsunami. Doctor Hernández, le pregunto, por supuesto, también sobre este tema de la garantía de la democracia, por llamarlo de alguna manera, pero también de la representatividad y cómo usted de la academia, porque usted está cerca, porque ustedes son pensadores del tema, y además le refuerzo la pregunta porque si hay alguien que puede estar sintiendo sobre todo este tema, todas estas demandas de los jóvenes con esa representatividad, pueden ser ustedes. ¿Cómo ve el tema desde la academia? Sí, Juan, desde la definición más básica de democracia, se trata de un conjunto de reglas y procesos que permite tomar decisiones colectivas, pero con una característica muy importante, y es que aquellos que son afectados por esas decisiones participan en la construcción de las decisiones. Es decir, hay varios politólogos que dicen que lo importante de la democracia es si yo siento que soy partícipe de cómo se toman las decisiones en mi ciudad, en mi región, en mi país. Y lo que está pasando con los partidos, estoy de acuerdo con Pedro, es que hay una brecha para la participación que no permite que se articulen estas grandes colectividades con unas bases que se aglomeran alrededor de un programa. Los partidos políticos en Colombia priman las relaciones clientelares, priman las relaciones personalistas, de amistades, etcétera, y poco a poco lo que ha ido pasando, esas cifras aterradoras que nos daba Pedro, lo que nos quieren decir es que los partidos no tienen bases, y partidos sin bases quiere decir que están tendiendo más a convertirse en clubes o en grupos de presión o grupos de interés que tienen una capacidad de lobby, que tienen una participación en diferentes instancias del Estado, pero que no representan porciones grandes de la población. Y lo que pasa con los nuevos movimientos es que en alguna medida también tienden fácilmente a copiar esas lógicas, simplemente porque hay cierta inercia en la participación en política. Entonces, estoy de acuerdo, lo que se trata es de fortalecer los partidos, pero ¿cómo fortalecerlos cuando ya están, digamos, incorporadas, enquistadas, unas formas de relación política que dependen más de las relaciones personales y de los intercambios de intereses que de la participación en la construcción de programas? La gente se siente partícipe de la democracia cuando es escuchada en una junta de acción comunal, cuando hace parte de un movimiento social, cuando ve que algo de su actividad se refleja en decisiones colectivas. Pero hay una brecha, hay un obstáculo que separa la política nacional, la macropolítica de los partidos, de todas estas iniciativas de participación ciudadana, y eso es, creo, uno de los principales obstáculos para la democracia en Colombia. Doctor Gómez, y le pregunto cómo desde las cajas de compensación se puede impulsar o apoyar todo este tema y esta garantía democrática, y se lo digo también porque si hay una institución, por llamarlo de alguna manera, incluyente, son las cajas de compensación. ¿De qué manera ese modelo de las cajas puede ayudar a impulsar todo este tema democrático? Gracias, Juan. No, muy de acuerdo con Oscar y con Pedro en el sentido de que, por supuesto, vemos que la democracia sigue siendo ese régimen, ese modelo político ideal, y pese a la fragilidad de algunas democracias o la democracia misma, como también es la colombiana, en mi concepto, pues digamos que es el sistema más idóneo
en el sentido de que, como bien lo decía Oscar, pues invita al consenso, ¿cierto? A que haya una colectividad que sienta esa capacidad de discutir, pero también de tomar esas decisiones colectivas que son tan importantes y que la ciudadanía, pues, por supuesto, pueda participar de ellas. Yo creo que para fortalecerla, pues debemos, sin duda alguna, eh, de acuerdo a mis antecesores, de que debemos cambiar y mejorar muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la financiación de las campañas, pues la financian quienes tienen ese poder económico. Luego, la elección se convierte también en un compromiso de retribuir a esos patrocinadores, a quienes con sus recursos pueden llegar a patrocinar, a apoyar a estos políticos en campaña y luego, pues, posteriormente no hay una posibilidad de gobernar como se espera en el caso del Ejecutivo, de legislar, en el caso del Congreso de una manera que sea objetiva, que sea impersonal, sin apuntar a facilitar o a favorecer, digamos, a algunas personas, algunos colectivos en particular. Entonces, las campañas aquí se pueden traducir como en esa capacidad, en ese poder económico, y la elección, pues por supuesto también se refleja en ese poder que yo tengo y en esa capacidad económica de poder favorecer a algunos otros. Yo pienso que como sistema y como caja de compensación, pero también todos como sociedad, yo pienso que debemos seguir trabajando en ese proceso de maduración de la democracia. La democracia es un proceso que siempre está en construcción desde hace muchos años. Sabemos pues por ahí como en Grecia hace muchos años pues nace esta idea de la democracia, de esa sociedad civil que sin pensar en imposiciones ni divinidades se siente con esa responsabilidad, con las limitaciones, porque también era un grupo muy exclusivo, como sigue siendo. Y la pregunta es si la democracia si es para todos o sigue siendo para algunos sectores exclusivos de la sociedad. Y yo pienso que aquí se requiere recuperar la confianza en la institucionalidad, la confianza en los partidos políticos, en esos candidatos. Y yo pienso que sin duda alguna, como sistema del subsidio familiar, como actores de la seguridad social y de la protección social, a través de nuestros programas educativos, en el caso de Confinalco Antioquia, donde hablamos de ese bienestar integral, creo que también tenemos que llegar con todas esas capacidades sociales e intelectuales para que la gente sea mucho más consciente y entienda cuál es su rol, cuál es su participación como ciudadano en la democracia. Pero yo pienso que aquí el trabajo que tenemos que hacer es cómo todos aportamos para generar confianza. Y cómo esta pregunta, para tener una respuesta rápida también, ustedes cómo se imaginan ese escenario de las próximas elecciones desde el punto de vista de la abstención, porque durante décadas hemos luchado contra ella, pienso que no con el mejor resultado, y estamos en una sociedad que por supuesto se queja constantemente, pero tampoco vota. ¿Ustedes creen que ese escenario puede cambiar en estas próximas elecciones después de haber sufrido un cambio en la sociedad profundo por cuenta, por supuesto, de la pandemia, pero también con todas estas movilizaciones que se vieron en el país hace algunos meses? Doctor Hernández, si quiere empezamos con usted. Sí, Juan, yo creo que es posible que haya un aumento. Yo sí creo que va a haber un aumento en la participación, no vertiginoso, porque es muy difícil cambiar las costumbres de una forma radical en tan corto tiempo, pero lo que ha pasado, por un lado, con las movilizaciones sociales entre abril y junio de este año, y por otro lado, con la polarización que hay en la agenda política, yo creo que sí permite prever que haya algo de aumento. Lo que pasa es que eso es un aumento coyuntural, que se debe a razones coyunturales.
no está respondiendo a un esfuerzo de largo plazo de un compromiso como sociedad y de Estado para incentivar la participación en política que debe ir más allá de las elecciones. Como lo decía Pedro, creo que en su primera intervención, la participación a todos los niveles, en la medida en que yo sienta que mi voz es escuchada y me acostumbro a eso, y me acostumbro a tener incidencia, pues no voy a desperdiciar la posibilidad de tener un voto para incidir en unas elecciones. Pero el problema es que cuando yo siento que todas las puertas están cerradas y no hay ninguna incidencia posible desde mi voluntad hacia las decisiones colectivas, pues creo que ese es el desencanto que mucha gente siente en relación con las elecciones. Entonces creo que hay que separar las dos cosas. Uno es que eventualmente sí haya un aumento el próximo año en la participación en las elecciones, pero por razones coyunturales. Pero eso no nos quita la tarea como sociedad de mejorar la participación de una forma que vaya mucho más allá de las urnas y que permita ir a las causas directas de la abstención. ¿Y cómo lo ve usted, doctor Gómez, rápidamente esa respuesta en cuanto a la participación ciudadana en estas próximas elecciones? Pues estoy de acuerdo en que ahorita hay una mayor sensibilidad por todo lo que está pasando. La preocupación que de pronto puede tener uno es cuál es esa motivación. O esa motivación si realmente obedece, lo acaban de plantear a un proyecto de largo plazo o simplemente va a movilizar esto en enfrentamiento entre dos frentes, pues como es, digamos, la izquierda y la derecha, unos con la necesidad o el temor de imponerse, digamos, en estas elecciones, cuando pues la idea o el llamado aquí es, repito, que tengamos una mayor conciencia. Lo que pasa es que eso no lo podemos digamos, garantizar en el corto plazo, ese cambio educativo cultural. Lo que sí es importante es que cuando participemos lo hagamos con conciencia, y lo que más me preocupa es la indiferencia, porque si las personas, y en este caso especial los jóvenes, sienten que su participación no realmente representa sus intereses, pues puede mantenerse ese abstencionismo en el sentido de que seguimos siendo relevantes como sociedad desde esa política que, digamos, que ejercemos. Y yo creo que aquí es un tema que también tenemos que pensar y que los partidos tienen que comprometerse con esos compromisos a largo plazo para poder cautivar con sus ideas, repito, más que con sus intereses. Doctor Pedro, y volviendo a esta pregunta y por supuesto su respuesta anterior, que encaja muy bien con el tema de la abstención, al final parecería que es que no hay nadie que seduzca, ¿verdad? No hay nadie que tenga como la fuerza para llevar a la gente nuevamente a las urnas y generar un cambio real. Al contrario, Juan, yo ahí sí discrepo. Yo creo que lo que hay son una cantidad enorme de candidatos. Me parece que hay uno que ya tiene el cupo en la segunda vuelta, que es el doctor Petro. Y voy a decirlo aquí, de pronto me van a decir que estoy metiéndome en camisa de 11 varas, pero el doctor Petro ya tiene el cupo en la segunda vuelta, asegurado, por las encuestas, por la campaña, por la tradición que tiene en materia política. Pero la expectativa, Juan, es quién va a entrar a competirle en esa segunda vuelta. Y eso hace muy interesante la política, porque, mire, yo a veces veo los debates que ocurren en otros países y uno ve la pobreza intelectual. Yo no voy a dar nombres de otras naciones, pero cuando usted ve los candidatos que hoy tenemos en la palestra, con ganas de hacer política y con ganas de llegar a retar a Gustavo Petro, pues se encuentra con unos candidatos que son bastante buenos y que lo que necesitan es motivar a la opinión pública para que escojan a uno de cualquiera de esos candidatos, y esa campaña, a mí no me cabe la menor duda que va a motivar mucho a los colombianos. Con algo, Juan, que me voy a permitir decirle. Yo oigo con mucha ligereza a muchos colombianos decir que si Gustavo Petro se van del país, que si Gustavo Petro gana se van del país. Uno en Colombia tiene que entender que la democracia se hace para ganar o para perder. Y lo que tenemos que encargarnos los que somos demócratas es de garantizarle a todo el que se mete en la democracia que cuando pierde no es el apocalipsis, es decir, que el que ganó
le va a brindar garantías para que al día siguiente, después de que sufra la derrota, pueda armarse nuevamente y establecer la lucha política para retomar el poder. Eso es lo que es una democracia. Uno no puede en ningún momento decir, porque pierdo, suelto los fierros y evidentemente ya no vuelvo más a dar pelea política. Aquí lo que toca es hacer un trabajo muy importante, decirle a la gente, si Gustavo Petro gana, viene otra persona, puede luchar, hay garantías democráticas para retomar el poder. Y lo mismo pasa con Gustavo Petro si pierde, que Gustavo Petro si pierde en una democracia tiene que reconocer que perdió, porque eso es lo más valioso, reconocer que el otro discurso ganó y que él se puede dedicar también a hacer oposición o volverla a hacer como ya lo hizo durante estos 4 años. Pero Juan, vuelvo y le repito, yo sí creo que hay una gran motivación democrática. Tenemos que hacerla a todos los colombianos. La polarización es mala cuando simplemente se denosta el otro candidato y cuando uno cree que la elección es un apocalipsis. No, aquí hay que tener unas condiciones para aceptar la derrota, volver a continuar la lucha política y el que gane, darle garantías al que derrotó. Doctor Pedro, sigo con usted porque, como sabe, estamos conectados también en las redes sociales, la gente interviene, quienes nos están viendo, proponiendo preguntas también, y una recurrente que quiero trasladársela a ustedes, empezando por usted, doctor Pedro, tiene que ver con las redes sociales precisamente, y cuál es el papel que tienen esas redes dentro de este juego democrático, de qué manera influyen en toda esta dinámica. Y pues quisiera oír su opinión al respecto. A mí me parece una gran ventaja tener redes sociales cuando las redes sociales son bien manejadas. Aquí la discusión que hay que tener es que se manejen bien las redes, porque mire usted, por ejemplo, que cuando un grupo tiene redes sociales puede presentar y controlar a su gobernado, controlar a su gobernante, si las redes son buenas. Lo que no podemos permitir es que haya redes que mal manejen o manejen mal, digamos, discúlpeme usted la mala utilización, manejen mal esa herramienta tan novedosa y tan importante y la malutilicen creando expectativas mentirosas o generando, digamos, falsas opiniones de los contrincantes. Yo simplemente le digo, hay muchas instituciones que se han dedicado a utilizar bien esas redes precisamente para potenciar buenas políticas públicas, por ejemplo. Si usted mira lo que ocurrió en Taiwán, hay una red social interesantísima que se llama VTaiwan, que yo invito a que la vean, que no solamente propugna por la independencia y por la lucha de ese país, sino también por controlar a las personas que están ejerciendo la política, y lo hacen de muy buena forma. Pues eso es lo que hay que motivar para que en Colombia tengamos ese tipo de redes que nos permita meter a la gente de la que hablaba el doctor Jorge Alejandro hace un momento, que no quiere entrar en la política y que tenga unos espacios para que participe, no necesariamente votando todos los días, Juan, sino teniendo unos vehículos y unos medios donde la gente pueda controlar. Y qué pena yo repito tanto esa palabra, es que la democracia no es solo ir y depositar el voto. En Colombia tenemos que decirle a la gente que los ciudadanos tenemos que controlar a los que elegimos y ser responsables del voto que hicimos de manera permanente. Y para eso las redes sociales, Juan, son valiosísimas. No solamente para que una señora como EPA Colombia destruya Transmilenio y luego quiera convertirse en candidata al Senado. Eso no podemos permitirlo, eso hay que rechazarlo. Lo que tenemos es que construir con el pensamiento de sitios como Pensar, por ejemplo, o de las cajas de compensación, que nos inviten a nosotros, a los colombianos, a ver qué vehículos dentro de las redes sociales y las nuevas tecnologías podemos tener para controlar a nuestros gobernados y decidir bien, Juan. De alguna manera me parece que usted había usado el término, doctor Pedro, y relacionado con esto de democracia express, y creo que encaja un poco con este tema. Doctor Hernández, ¿cuál es su opinión al respecto con todo este tema de las redes sociales y su importancia, por supuesto, en la democracia? Pues yo en términos generales estoy de acuerdo con Pedro, las redes sociales pueden ser una herramienta democrática fundamental, pero quiero aprovechar la pregunta para salirme un poco, porque cuando hablamos de candidatos que seducen, o de redes sociales, o de opinión pública, nunca hay que olvidar que estamos hablando de una parte del país. Y eso es muy importante porque estamos hablando de democracia, no solamente de mecánica electoral. Y en este país lo más común es confundir democracia con mecánica electoral. Entonces, por eso quiero devolverme un poquito. Si nosotros queremos que la población colombiana, que todos los colombianos se sientan representados en la toma de decisiones en el país, pues nos encontramos con que hay
un índice de pobreza multidimensional que alcanza el 37, casi el 40%, donde hay el índice de necesidades básicas insatisfechas es enorme, donde la brecha entre población urbana y poblaciones rurales es enorme en términos también de pobreza, donde hay departamentos donde esa pobreza alcanza 40 y pico por ciento, y estamos hablando de una exclusión social muy fuerte, que además tiene raíces históricas y que constituye una deuda moral para la sociedad colombiana. Entonces, es importante nunca perder de vista eso, porque a veces estas discusiones nos llevan a pensar como si todo lo que existiera fuera opinión pública, y resulta que en Colombia la opinión pública desafortunadamente no es suficiente para decidir elecciones. Hay agendas mediáticas muy importantes, hay discusiones muy importantes, pero hay muchas otras cosas moviéndose por detrás y por debajo, que tienen que ver con las necesidades más inmediatas de la gente, con cuáles son las motivaciones para vender un voto en regiones en las que yo no tengo acceso ni a salud, ni a educación, ni a justicia, ni a vivienda. Entonces, creo que las redes sociales más bien pueden ayudar a visibilizar ese tipo de diferencias, porque mucha más gente de la que participa en democracia tiene acceso a redes sociales y tiene actividad en redes sociales. Entonces, las redes sociales realmente son más amplias que nuestras capacidades institucionales de participar en política y de participar en las instituciones democráticas. Lo que hay que hacer es más bien visibilizar eso que pasa en las redes sociales, tratar de incidir en que las noticias falsas y todas estas manipulaciones que se hacen de las redes de manera muy intencional, es decir, con bodegas, con plata, con recursos para moverlas en una u otra dirección, pues más bien le cedan el lugar a la característica más democrática de esas redes, que es dejar oír lo que pasa en esas capas enormes de población que normalmente no vemos cuando hablamos de opinión pública y de candidatos que seducen. Doctor Gómez, ¿y cuál es su visión sobre el tema? ¿Qué nos falta quizás en ese tema de redes sociales, por supuesto, para cerrar este ciclo, para cerrar esas opiniones del doctor Hernández y el doctor Viveros? Pues Juan, para no repetir más de lo mismo, yo estoy de acuerdo en el sentido de que los candidatos deben aprovechar esas redes sociales para aprovechar esa oportunidad de llegarle a un número mayor de personas, de como antes se hacían esas campañas, porque pues llegarle a todo el mundo no es fácil. Y hoy con las redes, pues creo que a través de nuestros teléfonos hay una oportunidad para que ellos realmente expongan cuáles esos argumentos por los cuales pretenden llegar a ocupar esos cargos de elección. Creo que ahorita el Congreso tiene los congresistas, los políticos que aspiran a llegar al Congreso, y ahorita que también vamos a estar en las elecciones de presidente, si aprovechan bien las redes, creo que es una oportunidad inmensa, si las aprovechan bien, como lo han dicho mis antecesores, para informar bien, para poder darse a conocer y, por supuesto, cautivar ese voto de opinión. Y quisiera uno que, repito, que no podemos cambiar de la noche a la mañana, que las elecciones no solamente sean esas oportunidades clientelistas de representar solamente algunos intereses. Hoy creo que los jóvenes están muy inquietos con todo lo que está pasando, al igual que todos los colombianos, pero es una oportunidad importante para cautivar a esos jóvenes, para demostrarles a esos jóvenes de que hay una manera diferente de hacer política y que realmente es con programas, y con programas que sean integradores, que no solamente favorezcan a unos pocos, sino que tengan en cuenta a toda la comunidad, que sean incluyentes y que realmente podamos ver una esperanza, una oportunidad diferente. Puede que sea muy idealista, que uno esté soñando mucho, pero qué bueno poder aprovechar todas estas herramientas tecnológicas para tener esa oportunidad de llegar con programas que sean reales, que puedan generar, como lo decía hace rato, confianza para que el elector tenga una posibilidad de elegir bien y elegir mejor. Doctor Gómez, me quedo con usted para la siguiente pregunta. El término democracia y libertad
económica van al final por la misma vía. ¿Usted qué tan fuerte nos siente en ese término de la libertad económica? Y si también somos lo suficientemente robustos institucionalmente para poder protegerla. Pues sí, desafortunadamente hace un rato decía que a veces las campañas eran igual a poder económico y a poder político, en el sentido de que pues desafortunadamente la manera como se financian hace que haya unos compromisos previos, pero pues definitivamente yo pienso que aquí la libertad debemos enfocarla de una manera distinta. Es como esa oportunidad de poder tener ese o hacer ese proceso que nos permita, dentro de esa lógica, poder tomar esa decisión democrática que tenemos. Pero indudablemente hoy no podemos asociar la democracia a esa libertad económica en estricto sentido cuando vemos que hay decisiones que se toman solamente pensando o favoreciendo algunos grupos y a veces no podemos disfrutar a través de esa libertad del acceso a muchos derechos, ¿cierto? Como por ejemplo el tema a la justicia, cuando hablamos de que la democracia es libertad, pero vemos que acceder a la justicia pone unas limitantes y todavía se siguen con algunas manifestaciones en el sentido de que la justicia no es para todos o es para los de Ruana, o cuando pues vemos que esos derechos de la propiedad también se ven afectados de muchas maneras por los desplazamientos. Yo pienso que no podemos hablar claramente de que la democracia sea esa libertad para el ejercicio de esos derechos. Igualmente, pues pasa en otros aspectos, como lo hemos vivido también, y tanto que hemos hablado últimamente con las movilizaciones, por ejemplo, frente a esa libertad de movilización, cuando todavía existen en nuestro territorio, no solamente en la parte rural, sino también en la parte urbana, en los barrios de nuestras ciudades, esas fronteras invisibles, esos retenes ilegales. Entonces, yo pienso que el ejercicio de la libertad es el que nos puede permitir llegar a una democracia que sea colectiva, que sea consciente, que nos permita ese consenso de poder participar como ciudadanos en las discusiones y en las decisiones. Pero hoy, como tal, vemos que tenemos mucha fragilidad en muchos de esos aspectos. Doctor Pedro, le traslado la misma pregunta sobre este tema de la fortaleza de la institucionalidad para que pueda proteger la libertad económica. ¿Qué piensa usted? Discúlpeme. Yo creo que, Juan, Colombia ha sido un país que históricamente ha defendido la libertad económica. Y eso voy a decírselo de la manera más clara. Hace unos meses usted entrevistó al doctor Harold Eder, un gran empresario del Valle del Cauca, en el canal Caracol. Y yo recuerdo que en esa entrevista el doctor Harold Eder reconocía que habían cometido unos errores como empresarios, producto del paro que en ese momento había en el Valle del Cauca tan fuerte. A mí me da la impresión que esos mensajes son positivos porque de lo que se trata es de que más colombianos aprovechen de la libertad económica y no que le restringamos la libertad económica a aquellos que la han disfrutado y la han manejado en este país durante mucho tiempo. Ese mensaje de tratar de incluir más gente para que tenga la posibilidad de generar riqueza, empleo, trabajo en este país por medio de la libertad económica, me parece que es un gran mensaje. Y yo creo que esa lección que tuvimos en ese paro tan largo, en mi opinión, con esos bloqueos tan extensos, nos llevó a todos a reflexionar desde nuestras casas y nuestros hogares que en Colombia hemos cometido errores. Y esa rectificación que hacen los empresarios, a mí me parece al lugar.
porque yo creo que eso es lo que hace que un país profundice la democracia y garantice que tengamos libertad económica. De lo contrario sería estar, digamos, presentando la libertad económica como un temor, cuando de lo que se trata es de presentar la libertad económica como una ventaja amplia para que muchos colombianos puedan ingresar a disfrutar de ella. Ojalá que nosotros en nuestro país examinemos bien por qué no vamos a votar por una persona o por un partido político, por un senador y por un representante, no tanto porque nos vendan la idea de que ese señor es un demonio, sino por examinar muy bien cuáles son sus criterios, cuáles son sus pasados en el ejercicio de sus cargos anteriores cuando tuvieron la oportunidad de desarrollar el ejercicio político en alguna elección. Y ahí uno puede examinar quién le gusta, quién no, quién aprovechó la libertad económica, quién lo hizo mal, y de esa manera determinar el voto, pero no con unas, digamos, persuasiones engañosas, tratando de presentar que en este país se va a acabar la libre empresa si gana el uno, si gana el otro, o si el otro gana, va a ser un tipo radical en materia económica o un neoliberal, ahora que andan también con ese cuento, que no sé cómo lo revivieron, una cosa que yo pensé que ya habíamos todos tratado de matizar y volvieron otra vez a revivir esa palabra del neoliberalismo. Yo creo que en Colombia tenemos que recurrir a la seriedad del pasado de quienes ejercieron los cargos para ver cómo se comportaron en materia de libertad económica, pero eso sí, Juan, ampliando la posibilidad para que más colombianos disfruten de ella y no que se restrinja, como en muchos casos ha ocurrido en nuestro país, Juan. Doctor Hernández, sí, adelante con su respuesta sobre este tema. Muchas gracias, Juan. Yo quiero aquí referirme a Norberto Bobbio, que es un politólogo italiano muy conocido. Él dice que una de las razones por las que la democracia ideal no existe es porque hay una tensión intrínseca a la democracia que es entre libertad e igualdad, porque ambos son principios de la democracia. Pero si yo llevo al extremo la libertad, no es posible la igualdad, y si yo llevo al extremo la igualdad, no es posible la libertad. Eso es una tensión que existe en todas las democracias, y la forma en que se producen distintas democracias es buscando distintas alternativas para equilibrar libertad e igualdad. Cuando uno va al extremo de la igualdad, pues termina en regímenes totalitarios, tipo comunistas, donde precisamente se restringen las libertades. Pero cuando uno lleva la libertad al extremo, termina en las expresiones más salvajes del neoliberalismo, del capitalismo neoliberal, donde precisamente se dispara la desigualdad. Y nosotros vivimos en uno de los países con el coeficiente de Gini más alto del planeta. Pues no es el más, pero siempre ha estado en esa región de los que están peor en coeficiente de Gini. Veníamos de un descenso sostenido. El coeficiente de Gini mide la desigualdad en la distribución de la riqueza. Es la última pregunta, ¿verdad? Veníamos de un descenso sostenido desde más o menos 2008 hasta 2017, y desde 2018 hasta acá se ha disparado el coeficiente de Gini. En 2018 fue 51,7, en 2019 52,6 y en 2020 54,4. Eso quiere decir que la desigualdad, claro, gran parte de esto es efecto pandemia, pero otra parte es efecto políticas estatales y políticas de gobierno. Esa desigualdad disparada nos tiene que hacer pensar en lo que decían ahorita, y es que si los mismos empresarios están reflexionando sobre qué estamos haciendo mal, de pronto es que poner todo el peso de la balanza en la libertad económica nos está trayendo más problemas que beneficios. Eso no quiere decir que tengamos que cambiar el modelo económico radicalmente, pero sí que hay que buscar contrarrestar la libertad económica con medidas orientadas hacia la redistribución del ingreso. Y la última pregunta, pues ya para cerrar este panel, y ya que estamos hablando de empresarios, pues quería preguntarles con una respuesta rápida, ¿qué tan cerca o no deberían estar los empresarios de los gobernantes? ¿Eso de alguna manera impulsa la democracia? ¿No lo hace? ¿De qué manera deben estar siendo tenidos en cuenta? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes, doctor Pedro, para empezar con usted? Zapatero a tus zapatos, Juan. Los mandatarios a gobernar, los empresarios a generar empleo, a generar riqueza y a criticar las medidas que tome el gobierno en cuanto no le convenga a nuestra sociedad. Yo creo que es mejor que lo hagan por vía de los gremios, que esas instituciones se fortalezcan, que los sindicatos también se fortalezcan y hagan la presión que les corresponde cuando hay una medida mala,
que respalden, entre otras cosas, ellos tienen la cercanía del día a día con sus negocios y los sindicalistas con los trabajadores que pueden aportarle mucho a perfeccionar una decisión del gobierno. Pero cuando los sindicalistas, ahora yo por ejemplo vi que unos sindicalistas se van a lanzar a política, otros de otros sindicatos también, a mí me da la impresión que eso en esta democracia pueden hacerlo. Toda persona mayor de cierta edad puede participar en las democracias, pero me da la impresión que eso desvirtúa mucho el oficio gremial y el oficio sindical. Cuando se acercan mucho los empresarios a los gobiernos, comienza uno a mirar de una mala manera el ejercicio de gobierno. Yo pensaría que cada uno tiene que hacerlo, y recurro a esto ya para terminar, como dicen los mariachis cuando están dando sus serenatas. Con esta me despido, Juan. Ojalá que sigan el ejemplo de Virgilio Barco. El presidente Virgilio Barco trató de definir un gobierno, esquema oposición, y también diciéndole a los empresarios y a los medios de comunicación, hagan ustedes su trabajo, que yo hago el mío. Doctor Gómez, ¿y cuál es su opinión al respecto? No, pues sin duda alguna creo que aquí todos tenemos un rol diferente, pero estoy muy de acuerdo en el sentido de que los empresarios lo que deben hacer es seguir dentro de esta libertad ejerciendo esa iniciativa privada, esa iniciativa empresarial, no solamente buscando generar más riqueza para sí, sino con ese capitalismo más consciente, ese capitalismo más humano, mirando cómo se generan mejores oportunidades para todos. Yo siempre he manifestado que el sistema del subsidio familiar es, por excelencia, ese sistema que permite de alguna manera que haya una mejor redistribución de la riqueza, en el sentido de que tenemos la capacidad con esos aportes de los empresarios de poder impactar positivamente la vida de los trabajadores, de las familias, y desde el 2002 para acá también la protección social de aquellas personas más vulnerables, y por eso es que podemos llegarle a la niñez, a los jóvenes, a los desempleados, a las personas que no tienen vivienda, a través de esos recursos que administramos y que además lo hacemos muy bien. Yo creo que siempre debe haber una articulación, pero una articulación que sea sana, que no pretenda proteger esos intereses particulares, sino una articulación, y como bien lo dice el doctor Pedro, pues puede ser vía la representación de los gremios, donde deben velar no solamente por los intereses de sus agremiados, sino también por tener la posibilidad de interactuar con el Estado para lograr esas políticas públicas que sean proteccionistas de su actividad, pero también cómo nos vinculamos. Hace rato decíamos que, y eso también se ha utilizado mucho en Antioquia, se lo escuchó al rector de la Universidad de Antioquia, algo hemos hecho mal, y creo que esta es la oportunidad también para repensarnos y reivindicarnos y mirar cómo los empresarios siguen por algunas vías, como lo repito, es el sistema del subsidio familiar, generando un mejor impacto y una mayor redistribución de la riqueza. Doctor Hernández, y para terminar, su percepción sobre este tema. Pues claro, los empresarios, como cualquier otro sector de la sociedad, tiene derecho a encontrar sus formas colectivas de interactuar con el gobierno, siempre y cuando sea eso, sea una construcción colectiva, y para eso están los gremios. Es mucho más peligroso tener un interés de un empresario o de un grupo empresarial muy cerca al gobierno que tener a un gremio donde de alguna manera se balancean diferentes intereses. Habiendo dicho eso, en Colombia los gremios siempre han tenido una voz muy fuerte, siempre han sido escuchados por el gobierno, y siempre han estado más allá de las diferencias políticas. Cuando estábamos en los momentos más difíciles de la violencia en los años 50, en la Federación de Cafeteros había liberales y conservadores que tomaban tinto juntos y no tenían ningún tipo de problema entre ellos, y en el campo la gente se estaba matando. Entonces, habiendo dicho eso, pues, ¿qué pasa con otros sectores de la sociedad que no logran un nivel de articulación suficiente como para tener también esa cercanía, esa incidencia, esa capacidad de hacer incidencia política? Yo creo que es importante que, así como se abre un espacio para los gremios, que estoy de acuerdo con lo que han dicho, es el instrumento por el cual la clase empresarial debe acercarse a la política pública, también debe estimularse
que otros sectores de la sociedad, campesinos, indígenas, jóvenes, etcétera, encuentren formas de asociación, estructuras que les permitan tener incidencia política, participación en los partidos. Los partidos tienen que abrir las puertas para formar bases, para poder construir grandes acuerdos alrededor de programas. Si eso ocurre, estamos avanzando en democracia. Si no, simplemente estamos manteniendo el modo de proceder que hemos tenido durante más de 100 años y que nos tiene en un momento crítico. Entonces, eso era como el mensaje para despedir. Muchas gracias, Juan. No, a ustedes, y bueno, el tiempo se termina como siempre, pero quería agradecerles nuevamente a ustedes, al doctor Óscar Hernández, a don Pedro Viveros y también al doctor Jorge Alejandro Gómez por habernos acompañado en esta conversación, y también a todos quienes nos están viendo a través de estos canales digitales para ser parte de este tercer capítulo, la segunda temporada de Conversatorios Caja de Resonancia de Asocajas. Mil gracias otra vez y los invitamos a conectarse el próximo miércoles 20 de octubre a las 3 de la tarde también con el cuarto capítulo de esta temporada. Y pues me resta agradecerles nuevamente y nos vemos pronto. Un abrazo y gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, un saludo a todos, que estén muy bien. Chao, hasta luego. Gracias. Agradecemos de manera especial a las cajas que hicieron este espacio posible. CAFAM, Colsubsidio, Confama, Confamiliar Risaralda, Confandi y Compensar. Las cajas de compensación estamos contigo, desde esa primera luz en el nacimiento, protegiendo el camino de la primera infancia y abrigando las necesidades familiares, aprendiendo desde el jardín, el colegio, el instituto o la universidad para abrir las puertas de la educación y sus oportunidades. Estamos contigo cuando recibes el sueño de una casa propia y nos convertimos en la extensión de ese hogar, en espacios para el tiempo libre, la diversión y la alegría. Así te acompañamos a conocer nuevos destinos con viajes fantásticos a través de libros, paisajes o aventuras. Allí estamos para cuidar tu salud, para darte una mano en esos momentos difíciles cuando tienes que conseguir un empleo o protegerte cuando lo pierdes. Y sin dudarlo, somos ese apoyo cuando los años llegan con la palabra mayor. Por eso, hoy más que nunca, aquí estamos, transformando este momento difícil con nuevas formas para ver la vida. Y aunque aplazamos la posibilidad de ver nuevos lugares, estamos haciendo un viaje hacia el interior de nosotros mismos, donde la distancia nos lleva a encontrar el camino para sentirnos cerca. Y allí entendemos que cuidarnos es cuidar a los demás y que querernos es querer a los demás. Descubrimos juntos que un hogar se puede convertir en una escuela, un restaurante, un gimnasio o un teatro para aprender entre libros, recetas y canciones la mejor lección de democracia. Comprender que todos somos iguales y por esa lección estamos contigo. Imaginando ese nuevo mundo en el que todos estaremos contagiados, pero de solidaridad. Un mundo que no será igual. Imagina cómo, con una sonrisa, pintas de color y de alegría un corazón. Imagina, las cajas de compensación. Creemos en los sueños, creamos realidades.